Y vamos a orar antes de continuar. Padre, te pedimos que seas tú quien nos enseñe, Padre Yahweh, en esta hora. Que traigas la quietud, Padre Yahweh, en nuestros corazones. Y que sea tú mismo, Ruach, Padre Yahweh, hablándonos y enseñándonos en esta hora. Que tu palabra sea guardada, Padre Yahweh, y escrita en las tablas de nuestros corazones. Y que a su tiempo, Padre Yahweh, esta palabra pueda producir fruto también sobre nuestras vidas. Que no solamente sea el conocimiento, que lo retengamos, pero que también seamos hacedores, Padre Yahweh, de tu palabra, que lo practiquemos y que lo hagamos. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Éxodo capítulo 1 y vamos a dar lugar a esta parte. Terminamos la semana pasada con parte de la porción, vamos a llamarle, de la semana pasada, que terminamos el libro de Génesis, pero estamos dando inicio a este nuevo ciclo, vamos a llamarle, del libro, no un nuevo ciclo porque ya comenzó, sino hablando de este nuevo libro, del libro del Éxodo, que significa Shemot. La palabra Éxodo en el hebreo significa Shemot, que significa nombres. Y si tú miras parte de la primera parte del capítulo 1, habla acerca de los diferentes nombres de todas las generaciones. Si uno puede mirar de los hijos de Israel, los que entraron y los que salieron, pero no solamente de los nombres, sino que vemos también algo que tal vez no vamos a entrar por el tiempo, pero vemos también que referente muchos otros estudios acerca del Midrash y otros hablan acerca de diferentes nombres que tenía a Moisés, que significa Moshe, que significa uno que es sacado, pero vemos que parte de ello también a su suegro Jetro. Hay una de las cosas que tú y yo miramos, hay diferentes nombres que el suegro de Moisés representaba, que eran diferentes, vamos a llamarle etapas de las diferentes actitudes. Vemos que al punto en el que quiero llegar es que el nombre tiene gran importancia. Tal vez no vamos a entrar en los diferentes nombres que tenía su suegro Jetro, que tú y yo lo podemos mirar en el libro de Éxodo, en el libro de Jueces, y habla de diferentes nombres con los que se le conocía a este nombre, a Jetro. Pero la importancia de que tú y yo podamos entender y conocer la importancia que son los nombres para nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: nuestro nombre tiene gran importancia porque determina quiénes somos y cuál es nuestro carácter. ¿Cuántos entendemos eso? Si tú y yo vemos parte de las características, vemos que también el nombre de Yahweh tiene diferentes atributos que se le conoce como diferentes características, como Yahweh Jireh, Yahweh Rafa y Nisi, diferentes nombres que tú y yo podemos mirar a lo largo de las Escrituras, que hablan o representan el carácter o la imagen de lo que es nuestro Padre Yahweh, y la importancia que es para nosotros el nombre, porque no solamente tenemos que entender que no es solamente el nombre natural con el que tú y yo tenemos, pero dice la palabra que tú y yo fuimos llamados por su nombre. ¿Cuántos entendamos esto? Dice la palabra ese que tú y yo fuimos llamados por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Recordemos que el nombre que él tomó para su pueblo es Israel. La palabra en el hebreo significa Israel, pero si tú y yo vemos al final de ese nombre, Israel, habla acerca de él, o la terminación él. Cada vez que tú y yo encontramos dentro de las Escrituras, el nombre de él hace referencia a ¿quién? Acerca de nuestro Padre, de nuestro Creador, de Yeshua, y hablando de él. Y fíjate la importancia, el nombre de Israel porta también en sí mismo el nombre o el carácter de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Recordemos que a Jacob se le dio el nombre, dice, ya no sería más su nombre Jacob, sin usurpador, sino que ahora su nombre sería ¿quién? Israel, sino que es uno que ha luchado con Elohim, ha vencido y ha prevalecido. Como parte del pueblo de Israel, voltea con la persona que está a tu lado, como parte de Israel o parte del pueblo de Israel, somos llamados a luchar y a prevalecer en medio de las luchas y en medio de las adversidades. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de aquí nos identificamos con el pueblo de Israel? En este mundo tú y yo tenemos luchas, tenemos aflicciones, tenemos adversidades, pero en medio de las luchas, de las adversidades que tú y yo tenemos, somos llamados a prevalecer y luchar en medio de cualquier circunstancia. Y Yeshua dijo, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido el mundo. O sea, podemos estar seguros que habrá luchas, que habrá dificultades, que habrá adversidades que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Sabes, cada día
tiene sus propias luchas, sus propios afanes, pero en medio de cada lucha que está por delante, en medio de nuestras vidas, somos llamados a luchar y a prevalecer en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 1. Vemos entonces, déjame marcar un paréntesis, que el nombre es indicativo de la personalidad, de carácter. Y vemos cómo el Padre nos da un ejemplo del amor y aún podemos mirar de la humildad y de un amor desinteresado. Número uno, podemos entender que siendo Elohim mismo, dice la palabra, que se despojó y vino a ser en forma de hombre y se hizo carne y se humilló. Dice la palabra, dice que vino y se humilló hasta la muerte. Dice la palabra que tú y yo fuimos llamados por medio de ese. ¿Sabes? El nombre de nuestro Padre tiene gran significado. Si alguien nos pudo dar un gran ejemplo de humildad, ¿quién fue? Fue él, porque dice la palabra, dice que él siendo rey por sobre todas las cosas, siendo Elohim exaltado, se despojó de sí mismo, de toda la gloria, dice, y vino a habitar en forma de ¿quién? De hombre, humillándose hasta la muerte. ¿Por quién? Por un amor desinteresado por ti, por mí, que por medio de ese sacrificio y por medio de esa obra de redentora, él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Sabes? El mayor ejemplo de humildad que lo pudo dar, ¿sabes quién es? Fue él. Y dice la palabra que de esa misma manera tú y yo debemos de ser, o debe de ser nuestro carácter. Si tú y yo fuimos llamados por su nombre y en medio del nombre de Israel cargamos el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Creador, somos llamados a tener las mismas características, las mismas cualidades de luchar y prevalecer en medio de las adversidades y en medio de las luchas que vienen en contra de nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos que este mundo tiene diferentes luchas? Muchos, ahora más con lo que tú y yo estamos viviendo, que de pandemia, que todo esto, que aún se habla, que probablemente se pueda venir nuevamente a un encerrón más después de que pase este tiempo, y en muchos otros lugares diferentes. No voy a poner ninguna plataforma delante este día, pero vemos diferentes cosas que han pasado, que están sucediendo, y que podemos mirar que las cosas pueden ponerse un poco peor o adversas. Pero en medio de las luchas y las adversidades que tú y yo tenemos, somos llamados a prevalecer en medio de todo. ¿Sabes por qué? Porque cargamos el nombre de nuestro Padre. La palabra dice que si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es tan importante que lo conozcamos y lo entendamos en nuestras vidas. Vamos a Éxodo capítulo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob a Egipto. Cada uno entró con sus familias: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Dice, las personas descendientes directas de Jacob fueron en total 70 personas. Mientras tanto José estaba en Egipto y murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel se habían multiplicado y fueron fecundos, dice, y se hicieron muy numerosos. Hay algo que tú y yo podemos entender muy notorio dentro de esta palabra, que, di conmigo, las palabras o las profecías o la palabra que Yahweh da siempre tendrá su cumplimiento. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú y yo podemos mirar en el libro de Génesis, número uno, ¿cuáles son las, no quiero decir las porciones, déjame mirar, aquí traigo diferentes apuntes. El cumplimiento de las promesas, dice número 1, Éxodo capítulo 1, dice, y estos fueron los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y vemos que el número de las familias fueron 70. La primera promesa que Yahweh le hace al pueblo de Israel, tú y yo lo podemos encontrar en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice, entonces dijo Abraham, ten por seguro, dice, que tus descendientes serán peregrinos, dice, en una tierra que no será suya, dice, en la cual servirán y serán oprimidos durante 400 años. ¿Cuál fue la primera promesa que Yahweh le hace? Vemos entonces que llegó, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dice, será esclava allí, será oprimida 400 años. Vemos a través de las diferentes citas que una de las cosas que cuando vino la hambruna al pueblo de Israel, vemos que quien se encontraba en la tierra de Egipto, ¿quién era?
era José cuando sus hermanos lo habían vendido, pero vemos que también por medio de que José permanecía en aquel lugar, cuando vino una hambruna sobre la tierra de Israel, dice la palabra, dice que descendieron Jacob y todos sus hermanos para buscar alimento en aquella tierra. Ciertamente quien estaba permitiendo que entraran a esa tierra, ¿quién sería? Era Yahweh quien lo estaba permitiendo, porque la primera promesa que tendría que ser cumplida, donde el pueblo de Israel fue multiplicado, no multiplicado, donde fueron esclavizados, dice Génesis capítulo 15, 13, dice, ten por cierto que tu descendencia, dice que tus descendientes morarán en tierra ajena, dice, y serán oprimidos 430 años. Vemos que después de cuando entran a aquel lugar, vemos que muere José, murió el faraón que estaba a cargo de todo el lugar y se quedó, a cargo un nuevo faraón o un nuevo gobernante, el cual no conocía a José, y vemos cómo vino una opresión directamente al pueblo, pero todo era parte del cumplimiento que Yahweh tenía escrito, o que tiene Yahweh escrito en su palabra. Y esto es tan importante que tú y yo lo entendamos en nuestras vidas. Toda palabra que Yahweh ha dado, en su tiempo tendrá su cumplimiento, que tal vez muchas veces no lo logremos entender, o no logremos captar completamente el panorama de todas las cosas. Yahweh sabe por qué lo hace, porque primeramente lo que el Padre estaba permitiendo era que en aquel lugar el pueblo pudiera ser multiplicado. Pero vemos qué importante, dice la palabra, es que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. ¿Cuántos en nuestras vidas no hemos pasado por circunstancias o adversidades que muchas veces no alcanzamos a mirar las cosas, y lo que pudiera parecer como algo catastrófico, Yahweh lo tiene predestinado para ser de bendición para todo el pueblo? Si tú y yo podemos mirarlo, vemos que entonces la segunda promesa, ¿cuál fue esa segunda promesa? Dice la palabra que entraron los 70 personas, fueron 70 personas que integraron la familia de Jacob, y representaban, que también muchas veces representa lo que son las naciones. Y vemos la segunda promesa. ¿Cuál fue la segunda promesa de multiplicación? Éxodo capítulo 1, versículo 7. Dice, pero los hijos de Israel se habían multiplicado, dice, pues fueron fecundos y se hicieron muy numerosos, llegando a ser poderosos, dice, y el país estaba, ¿qué dice la palabra? Lleno de ellos. ¿Qué dice? Génesis capítulo 46, versículo 2, dice, y en visión de noche Elohim habló a Israel diciendo, dice a Jacob, y él contestó, dice, heme aquí. Y se contestó y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo, no tengas temor. ¿Qué dice la palabra? En descender, quizá la palabra en el libro de Isaías dice que así sería la palabra que sale de su boca, y no volvería a él vacía, sino que cumpliría el propósito por lo cual él envió. Di conmigo, toda palabra que Yahweh ha dado no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual él habló. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh nos ha dado una palabra a nuestras vidas, o hemos recibido una palabra de dirección a nuestras vidas, tengamos por seguro que la palabra que Él nos dio no volverá a Él vacía, sino que a su tiempo cumplirá el propósito por lo cual Él envió para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Ciertamente le dijo a Abraham, ten por cierto, Abraham, dice, no tengas temor de descender, ¿dónde? A la tierra de Egipto, porque dice, ahí te haré numeroso y fecundo, dice, y envió visión de noche a Israel diciendo, y contestó heme aquí, dice, entonces él le dijo, yo soy el Elohim de tu padre, en Egipto te haré un gran pueblo, no tengas temor a descender allá. Vemos que entonces la segunda promesa que Yahweh le hace es una promesa de multiplicación, que lo encontramos en Génesis capítulo 46, y fue por la presencia, pudimos, de Jacob, que después de tener esta gran visión, vemos que el pueblo desciende a la tierra de Egipto, y en aquel lugar, en la tierra de Egipto, dice la palabra que el pueblo empezó a numerarse y a multiplicarse de gran manera, de tal grado que vino temor a quién, al corazón del faraón, y fue cuando le puso duros trabajos y tareas a quién, al pueblo de Israel. Pero vemos que entonces la tercera promesa que Yahweh da es que pondría temor a los enemigos de él, que pondría en temor. Éxodo capítulo 1, versículo 8, dice, después surgió un nuevo rey de Egipto. Dice que no había conocido José, dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Dice, procedamos con astucia delante de ellos antes de que se multipliquen. No vaya a suceder que en el caso de que haya guerra, uniéndose, dice, también a nuestros enemigos, luchen contra nosotros, dice, y nos expulsen, dice la palabra, del país. Pero vemos entonces que dice la palabra, Éxodo capítulo 23,
Voy a brincar un poquito Éxodo capítulo 23. Y déjame leer versículo 27. Dice, yo voy a enviar mi terror delante de ti, dice, y devastaré a todos los pueblos, dice, en contra de los cuales marches. Y haré que tus enemigos vuelvan la espada, dice, ante ti. Pero vemos que vino un temor de tal manera el corazón de Faraón, que tuvo temor y dijo, no sea que este pueblo se multiplique, dice, crezca de gran manera, dice, y se vuelve en contra de nosotros, y si hay guerra en contra de nosotros, dice, si ahí se une en contra de ellos, dice, y nos derrote, en otras palabras, nos saque de este país. Pero vemos cómo había un temor en el corazón de la vida del faraón. Yo quiero que tú y yo no tengamos este panorama. Dice la palabra, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron dice, con Jacob, Egipto. Cada uno, dice la palabra, dice, entró con su familia. No dice que se asimilaron dentro de la tierra de Egipto. Hubiera sido muy fácil que hubieran entrado en la tierra de Egipto, pero si tú y yo vemos un punto muy importante, que si el Padre me da la oportunidad, quiero tocar algo ahí respecto a ello, es que el pueblo no se asimiló en la tierra de Egipto. Cuando tú y yo vemos, ellos entraron, pero entraron a la tierra de Gosén, que estaba separado después de la tierra de Egipto, a un lado de la tierra de Egipto. No entraron directamente a Egipto. No hubo alguna asimilación directa del pueblo. No es que los israelitas entraron a la tierra de Egipto y en la tierra de Egipto tomaron por mujeres de las mujeres egipcias, sino que dice la palabra, dice que ellos entraron ¿con quién? Con sus familias. Esto nos habla de si tú quieres, de una asimilación o no de no permitir una asimilación en nuestras vidas. Aunque tú y yo estamos en el sistema de este mundo y estamos en este mundo, no porque estamos en este mundo, que si tú quieres ponerlo de una manera que representa lo que es Egipto, no estamos llamados a tener una asimilación en medio de este mundo, sino que somos llamados a vivir de una vida diferente. ¿Sabes? Más en este tiempo y en esta hora en la que tú y yo vivimos. ¿Cuánto lo entendemos? Porque una identidad en nuestras vidas, una identidad correcta, di conmigo, una identidad correcta nos lleva a propósitos cumplidos. Una identidad incorrecta en nuestras vidas no nos llevará a cumplir el propósito de nuestro destino por lo cual tú y yo hemos sido llamados. Y tú lo puedes mirar en todas las cosas. No me voy a ir muy allá. Están las celebraciones, lo que es 24, 25, lo que es todo eso, y entendemos que es parte del sistema de este mundo, que si tú y yo vemos y estudiamos, no tengo necesidad que decirte, porque muchos ya lo hemos conocido y hemos indagado, no solamente las escrituras, sino la historia y tantas cosas, y vemos que no pertenece al parte del carácter de Yahweh. Número uno, Yeshua, para ser realistas, no nació en un 25 de diciembre, ni nació en un 24 de diciembre. Sería incorrecto tal vez volvernos parte de una asimilación cuando sabemos y entendemos la verdad y la realidad de las cosas. Y somos llamados a vivir vidas apartadas, vidas santas, vidas kadosh, de quien lo que la palabra santo, apartado, kadosh significa, es una persona kadosh, una persona santa, es una persona apartada y separada para el uso exclusivo de quién, de nuestro Padre. Voltea con la persona que está a tu lado. Tú y yo fuimos apartados y separados para uso exclusivo de quién, de Él. Pero si no entendemos que somos parte de su pueblo, que somos parte de Israel, probablemente a lo mejor tengamos una identidad incorrecta, porque somos llamados a vivir vidas diferentes en medio del sistema de este mundo. Porque somos llamados por su nombre, cargamos en nuestras vidas el nombre de nuestro Padre, de vivir vidas diferentes para el servicio y para la consagración de quién, de los planes y de los propósitos de nuestro Padre, de nuestro Creador. Vemos que no se asimilaron en aquel lugar en el que entraron. Y dice, continuamos leyendo, dice, y murieron José y todos sus hermanos, dice, toda aquella generación, y los hijos de Israel, dice, se habían multiplicado, pues fueron fecundos, hicieron muy numerosos, llegando a ser muy poderosos, y el país estaba lleno de ellos. Después surgió un nuevo rey en Egipto, dice que no había conocido a José, y que dijo a su pueblo, dice, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Dice, procedamos con astucia delante de ellos, antes de que se multipliquen, no vaya
a suceder, dice que en el caso de que haga guerra, dice, uniéndose también a nuestros enemigos, luchen contra nosotros, dice, y nos expulsen del país. Pero imagínate este panorama. Israel estaba siendo prosperado, la palabra lo describe que Israel estaba siendo prosperado, se multiplicó de gran manera, que eran más en números, de tal manera que el faraón tuvo temor, o este rey que se levantó tuvo temor de que el pueblo se levantara en contra de ellos. Vemos que en cierta manera, si ellos hubieran salido de la tierra de Egipto, hubiera habido una destabilización, tal vez económica, de las riquezas, de las cosas que había en Egipto, de lo que tal vez Egipto también era partícipe junto con el pueblo de Israel, de referente a los recursos. Y pudiéramos tal vez entender de que mientras Israel habitó en la tierra de Egipto, Egipto también era prosperado. Mas sin embargo vemos que vino un temor en cierta manera el corazón de Faraón y dijo, no sea que este pueblo se multiplique y sea más grande que nosotros y nos expulse de esta tierra. ¿Sabes? Una de las cosas que Faraón miraba era para los planes y los propósitos de ¿quién? De sí mismos. Por el temor que sobrevino a su corazón. ¿Sabes? La causa primordial o el temor número uno. Vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Si uno puede mirar dentro algo de la vida interesante del faraón, es que pensó número uno en sí mismo. Y siempre, cuando uno piensa en sí mismo, el pensar o el ego o el egoísmo en nuestras vidas, en nuestros corazones, es la causa principal de nuestra propia destrucción. Cuando uno piensa en sí mismo y no en todo lo demás, vamos a ponerlo cuando esté el ego principal delante de nosotros. Cuando está el yo delante de nosotros, ¿sabes? Eso conduce a una destrucción repentina y sin salida. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, delante de la destrucción va el orgullo, dice, y delante de la caída y la altivez de espíritu, el ego, o es que siempre está, ¿sabes? Era una de las características de ¿quién? De Faraón. El haber pensado primeramente en ellos y haber pensado en cierta manera que Israel se multiplicaba, pero pensando simplemente en los intereses propios de él, el ego de él, lo primordial. Una persona que siempre es, nunca has conocido a una persona que es yo, es primero yo, después yo y después yo. ¿Nunca has conocido a alguien así? Nunca piensa en lo demás, sino siempre primero piensa en ¿quién? En sí mismo. Antes de mirar todas las cosas, primero tengo que ser yo y después yo. Y después de mí no hay nada más yo. Siempre es eso. Y antes de que venga, dice la palabra en Proverbios 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo o el ego, dice, y delante de la caída el altivez de espíritu. Y esto es una de las cosas que sucedió ¿quién? A Faraón. Vino un temor en cierta medida sobre el corazón de Faraón y dijo, si este pueblo se sigue multiplicando, ciertamente, dice, y vendrá en contra de nosotros, nos destruirá. Y vemos que Faraón actuó malvadamente en contra del pueblo de Israel. Y vamos al capítulo 15. Éxodo capítulo 1 y versículo 11, vamos a continuar, dice, entonces les impusieron capataces, dice, malvados, dice, que los oprimían en esclavitud, dice, y construyeron las ciudades de almacenaje de Pitón, Ramsés, dice, para el faraón. Sin embargo, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, dice, y fortalecían. Dice, ante esto los egipcios estaban afligidos por causa de los hijos de Israel. Dice, por lo cual los hijos de Israel eran oprimidos, dice, severamente por los egipcios, amargándoles la vida, dice, con dura labor de hacer barro, ladrillos, dice, con toda clase de trabajo del campo, dice, sometiéndolos a todo tipo de trabajo con dureza, dice. Además el rey de Egipto habló, dice, a las casas paternas de las hebreas, dice, una de las cuales se llamaba Fua, dice, y la otra Sofra, diciendo, dice, cuando asistan a las hebreas, dice, para que den a luz, dicen, fíjense, dice, en el hecho del parto, dice, si es niño, denle muerte, dice, pero si es niña, déjenla vivir. Vemos que una de las cosas, vamos a continuar, vemos que número uno, el corazón del faraón se volvió despiadado, malvado,
Y una de las cosas que hacía es que miró a que cada mujer de las hebreas que diera luz, una de las cosas que tenían que hacer era tirarlos al río Nilo y darles muerte. O sea, actuó malvadamente y despiadadamente. Sabes, mucho se cree que tal era la dureza del faraón, y muchos de los escritos, no acostumbro a hacer referencia a ellos, pero muchos escritos como el Midrash o hablan referente a que tal era la dureza del faraón, que cuando ellos no completaban la labor de poner los ladrillos faltantes en el lugar en donde ellos estaban construyendo, y eso es lo que dicen, o escritos, que el faraón tomaba de los hijos de Israel y los colocaba donde había faltado un ladrillo faltante. O sea, tanto era el corazón que pudo haber habido en el corazón de los hijos de Israel, que tal vez desfalleció sus vidas, que desfalleció sus corazones. Pero fíjate lo importante de esto, dice, versículo 15 dice, además el rey de Egipto habló con las casas paternas de las hebreas, una de las cuales se llamaba Fua, y dice, y la otra Sofra, diciéndoles, dice, cuando asistan a las hebreas, dice, para que den a luz, fíjese en su lecho de parto. Si es niño, denle muerte, dice, pero si es niña, déjanla vivir. Dice, pero las parteras, dice, también Elohim, dice, y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado. Dice, y dejaron con vida, dice, a los niños. Entonces el rey de Egipto, llamando a las parteras, les preguntó, ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Mas las parteras respondieron a Faraón, las mujeres hebreas, dice, no son como las egipcias, porque ellas mismas son parteras, dice, y antes de que llegue una partera, dice, ellas dan a luz. Dice, entonces Elohim favoreció, dice, a las parteras, dice, por cuanto hicieron esto, dice, y el pueblo se multiplicó, dice, y se fortaleció mucho. Y aconteció que por haber mostrado esto, dice, las parteras, dice, y aconteció que por haber mostrado, dice, las parteras temor a Elohim, Él les concedió familia. Fíjate, algo muy importante. Se colocó una gran bendición a favor de estas mujeres de las egipcias, o podríamos decir que a través de las mujeres egipcias hubo una gran redención sobre el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, por la fidelidad de las mujeres que fueron fieles. Imagínate si miramos a los hijos o el panorama de los hijos de Israel. ¿Cuántos de aquí son padres? Amén. Los que tenemos la dicha, la oportunidad de ser padres, ¿cuántos nos aflige nuestras vidas o nuestros corazones cuando algo le sucede a la vida de nuestros hijos o a tus hijos? Tú que eres padre o madre, o muchas veces si no lo eres, si tienes personas cercanas, de la misma manera tu corazón se aflige y se entristece por las cosas que suceden, tal vez que no puedan ser tuyos, pero por los hechos, por las consecuencias que suceden en contra de la vida de ellos. Ahora tú puedes mirar el panorama de este pueblo, y si tú puedes mirar lo que se hablaba, si tú dices que cuenta el Midrash y muchos otros de los libros, que cuando ellos no cumplían las labores que se les interponían al pueblo de Israel, tomaban de los hijos y los ponían en aquellos lugares, el corazón de los egipcios, el corazón del pueblo hebreo se debilitaba y se desvanecía. Sabes, aún dentro de lo que tú y yo podemos entender, mucho se habla que hay un orden mundial, y no quiero entrar porque todo eso queda grabado, pero se habla mucho de una élite y de un gobierno para traer la despoblación a medio de un mundo. Y tú y yo podríamos decir, bueno, ¿cómo traes despoblación a un mundo? Número uno, muy sutilmente, trayendo la esterilidad sobre los varones. Al no haber una multiplicación, la tasa de multiplicación, en lugar de ascender, baja, porque no hay una multiplicación. ¿Qué era lo que Faraón trataba de hacer? Para que el pueblo de Israel no se multiplicara y no se fortaleciera cada vez más. ¿Qué es lo que dijo? Si es niña, déjenla con vida. Dice, pero si es niño, denle muerto, porque eso implicaba que una multiplicación aún mayor de la que ya había sobre el pueblo de Israel. Dice, porque entre más los suprimían, más se multiplicaba en el pueblo de Israel. Y si tú puedes mirar dentro del pasaje o imaginarte en ello,
Fue por medio de las mujeres que vino una redención sobre el pueblo de Israel, aun cuando ellos estaban o habitaban en la tierra de Egipto. Porque aunque el corazón del pueblo de Israel se desvanecía cada vez más de los hijos de Israel, quienes por medio de la fidelidad el pueblo se multiplicaba, fue por medio de quién? Por medio de las parteras. Cuenta, muchas de las historias que se cuentan es que aún de los campos donde ellos estaban recogiendo todo ello para cuando estaban siendo oprimidos, una de las cosas que se cuentan es que las mujeres hebreas aún seducían a los hebreos para que de esa manera pudieran seguir teniendo una multiplicación, porque recuerda que el mandamiento principal que Yahweh había entregado sobre el pueblo de Israel, ¿cuál había sido? Que entrarían y se multiplicarían y serían un pueblo fecundo. O sea, el mandamiento de Yahweh sobre el pueblo de Israel era de qué? Multiplicarse, no disminuirse, sino era multiplicarse cada vez más. Y por la fidelidad de ellos, que ellas mismas tal vez en sus mismos corazones y en la fidelidad de Yahweh, ellas creían que no importaba si ellos daban a luz a un hijo, Yahweh sería poderoso para cuidar y para guardar la vida de sus hijos. ¿Sabes? Se cree que aún así como sucedió dentro de este tiempo, en el tiempo de Israel, se cree que también sucederá en el final de los tiempos, que por medio de la fidelidad y de la instrucción de las madres también habría una gran liberación. Voltea con la persona que está a tu lado, para aquellas cosas madres, dice, tu papel dentro de la familia juega un lugar muy importante dentro de los propósitos de Yahweh. ¿Sabes? Porque número uno, quien instruye y pone el ejemplo, ¿quién es? Dice que papá instruye, enseña. Dice que papá enseña, pero quien instruye con el ejemplo, ¿quién es? Es la madre. Y ahorita vamos a ver algo muy peculiar dentro de ello. Vemos que entonces por medio de la fidelidad, el mandamiento era que fueron de multiplicarse y fueron fieles a Elohim y los liberaría manteniendo su fe. Y ellas tenían esa fidelidad de que si aún ellas tenían bebés, Yahweh los guardaría y Yahweh los protegería. Fue la fidelidad. ¿Sabes? Es muy importante porque aún la misma palabra nos enseña. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 6? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué decía Pablo? Porque si aún si agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? Pablo lo decía, si agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Yeshua. El mandamiento, la ordenanza para las mujeres hebreas, ¿qué era el mandato que el faraón les había dado? Si nacía un varón, tenían que darle muerte. Mas, sin embargo, las mujeres, por su fidelidad a quién? A Yahweh, no decidieron agradar a quién, al rey o al faraón, sino que decidieron agradar a quién, a Yahweh. Porque siempre el mandamiento va a interponerse por encima de lo que es la vida. Dice la palabra, vamos a continuar parte de ello. Versículo 22. Dice, entonces Faraón dio órdenes, dice, a todo el pueblo y dijo, dice, arrojen al río, dice, a todo niño que nazca, dice, pero a toda niña, dice, déjenla viva. Ese era el mandamiento que el faraón había dado, que el faraón había ordenado. Es muy diferente. Si uno puede decir, bueno, hay una gran controversia. Si la palabra dice que debemos de acatar las leyes de nuestros gobernantes, tal vez podríamos decir que las egipcias, pero que las hebreas actuaron de manera incorrecta porque desobedecieron ¿qué? El mandato de ¿quién? Del faraón. Mas sin embargo es importante que tú y yo notemos que antes de cualquier cosa y sobre cualquier circunstancia, primero está ¿quién? El mandamiento de guardar ¿quién? La vida. Dice la misma palabra, dice, porque si alguien te incita a pecar, dice, no consentirás a quién? A tu corazón. Una de las cosas que Faraón le estaba haciendo que era incitarlas o llevarlas a ¿qué? A pecar, a darles muerte ¿a quién? A todos los niños. Mas sin embargo entendemos que el mandamiento principal se está por encima de todo, que es el de ¿qué? El de dar vida. Por tanto, no es que ellas desobedecieron al faraón, sino que ellos estaban siendo fieles a quién? A Yahweh, el guardar el mandamiento de preservar ¿quién? La vida, por sobre todas las cosas. Tú y yo tenemos que entender
que la vida de un niño es indefenso. Un niño no se puede defender por sí mismo. Es actuar con injusticia. Muchas de las leyes que se han levantado en contra, a favor, es el aborto, que tú y yo podemos mirar, que muchos están en el aborto, pero el aborto va en contra del principio del mandamiento establecido por quién, por Yahweh, porque no es dar vida, es quitar la vida. Aun si tú puedes mirar a la edad de ciertos meses, desde ciertas semanas, ya cobró vida la parte de ese embrión, de ese niño. Por lo tanto, ellas actuaron con justicia. ¿Con quién? Con Yahweh. Dice, y porque Yahweh miró la fidelidad de ellas, dice, y vino temor en sus corazones. Dice, Yahweh les entregó una bendición de darles ¿quién? De darles familia. Yo quiero que tú y yo entendamos siempre el temor de Yahweh siempre nos llevará a tener vidas bendecidas en nuestras casas. ¿Cuánto lo entendemos? Por el temor que había en el corazón de estas mujeres, dice la palabra, dice que Yahweh las bendijo. Cada vez que tú y yo tenemos ese temor en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabes, nuestras vidas son para agradarle ¿a quién? A Él. Sabes, vivimos en medio de un mundo que muchas veces quisiéramos agradar a tantas personas o a todas las personas, pero tú y yo fuimos llamados a agradarle ¿a quién? A Él. Si tú miras la vida de quien había sido rey sobre Israel, ¿quién fue el primer rey sobre Israel? ¿Quién se recuerda? Esaú. Pero Saúl. Pero vemos que una de las características de Saúl le habían puesto como rey, pero cuando vino el profeta y le dijo, esperarás hasta que yo descienda, después harás este sacrificio y harás todo lo demás. ¿Qué es lo que hizo el rey Saúl? Dice que como el profeta tardaba en descender, ¿qué es lo que hizo? Samuel, como miró que Samuel tardaba en descender, una de las cosas que dijo, y el pueblo lo apremiaba, lo presionaba y decía, bueno, haz el sacrificio. ¿Qué es lo que terminó haciendo Saúl? Dice que hizo el sacrificio. ¿Y qué dijo el profeta? ¿Qué es lo que dijo Samuel cuando descendió? Dijo, locamente has hecho, por tanto Yahweh no confirmará tu reino sobre este lugar. ¿Por qué? Porque él prefirió agradar primeramente ¿a quién? A los hombres antes que aguardar ¿a quién? A Yahweh. Nuestras vidas es de la misma manera. Vivimos en medio de un mundo que estamos tan involucrados en medio de tantas cosas y que a veces quisiéramos agradar a muchos, pero no somos llamados a agradar a la gente o a las personas, somos llamados a agradar a Él, porque Pablo decía, porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Yeshua. O somos siervos de Él o no somos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Amén. Y tú lo puedes mirar en muchas diferentes maneras. Si tú no haces algo, bueno, me quedaste mal, tú no me estimas, no me amas lo suficiente, etcétera, etcétera. Pero no podemos agradar, porque son nuestras convicciones, son nuestras prioridades. Que si tú miras parte de lo que era Israel, era por sobre cualquier cosa las convicciones y las prioridades que Israel tenía. Israel no se asimiló en la cultura de Egipto. Aunque tú y yo estamos en medio del sistema de este mundo, no podemos asimilarnos en medio de la cultura en la cual tú y yo vivimos, en medio de la cultura en la cual tú y yo estamos. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a vivir vidas diferentes, vidas kadosh, vidas apartadas. ¿Para quién? Para nuestro Padre. Vamos a continuar leyendo. ¿Dónde me quedé? En el versículo 22 dice, entonces el faraón dio órdenes, dice, a todo el pueblo y dijo, arrojen al río, dice, a todo el niño que nazca, dice, pero toda la niña, dice, déjenla viva, dice, cierto hombre de la casa de Leví. Y este es el panorama. Cuando en medio de todo este panorama, cuando todos los primogénitos estaban muriendo, fue el panorama, fue la escena perfecta para el nacimiento de ¿quién? De Moisés. ¿Cuándo vino a nacer Moisés? En medio de un lugar de tanta turbulencia, de tanta tribulación, en medio de un mundo de tanta mortandad, fue cuando vino a nacer ¿quién?
Moisés, o Moshe si tú le quieres llamar. ¿Cuántos vivimos vidas difíciles? Si tú y yo estamos viviendo vidas difíciles en esta hora, es porque el Padre le ha placido que tú y yo estemos en medio de esta hora y en medio de este mundo para hacer luz en medio de nuestras casas y en medio de nuestras familias. Porque cuando Yahweh llamó a Moisés, no lo llamó en tiempo cuando había tranquilidad, lo llamó en medio de cuando había tanta dificultad y en medio de tanta problema para ser libertador de quien sobre su pueblo. Si en medio de este mundo en el cual tú y yo estamos viviendo, que hay tanto conflicto y tanto caos, Yahweh nos ha llamado en esta hora para ser libertador de nuestras casas y de nuestras familias. En medio de nuestras vidas tú y yo cargamos la luz para traer liberación a nuestras casas, a nuestras familias y a nuestras descendencias. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos familias que no han venido al conocimiento y a la verdad de la palabra de Él? Que no han venido salvos, que no han sido salvos, que no han conocido de su palabra. Y sabes, en medio de este mundo de tanto conflicto, voltea con la persona que está a tu lado y dile: Yahweh te ha llamado a ti para que tú seas libertador sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu descendencia. Porque no le pertenece a nadie más. Muchas veces esperamos que sea alguien más quien instruya, quien enseñe, quien dé principios a la enseñanza a nuestros hijos. No son los maestros, no son las instituciones, somos nosotros como padres los que somos llamados a dar los principios y los valores para que nuestros hijos puedan vivir vidas diferentes en medio de este mundo. Somos nosotros, no es nadie más. Porque nadie más le podrá dar los principios, los valores que tú y yo tenemos, que son conforme a esta palabra. Si tú y yo no damos los principios, los valores que es conforme a esta palabra, alguien más lo hará. Y los principios y los valores de este mundo son muy diferentes a los principios y a los valores establecidos por esta palabra. Simplemente hace falta ver qué es lo que nuestros hijos miran a través de las redes sociales, qué es lo que ellos miran a través del internet, porque muchas veces tomamos y no tomamos el cuidado de decir, bueno, es que está en el internet. Pero el internet no va a dar los principios y los valores conforme los principios, pero establecidos en esta palabra. Son muy diferentes. Tal vez te podrá decir el joven o tu hijo: bueno, mamá, ¿no confías en mí? Yo siempre he dicho, si Daniel me llega a decir un día, yo le voy a decir: hijo, sí confío en ti. En quien no confío es en el sistema de este mundo. Ya a veces está ahí con el internet, o está con ¿qué es? El YouTube o algo, o mirando caricaturas o algo, pero siempre oigo algo que no me llama mucho la atención y voy y le hago. Y se me queda viendo. Y a veces te le quiero apagar y le dije: ponme lo que estabas viendo. Y ya sabe. Y a veces mira algo y dice: Yahweh no le gusta. Digo: bueno, qué bueno que lo sepas. Pero es el estar al pendiente de darles la enseñanza y la instrucción de quién, a nuestros hijos. De dárselas a conocer, de enseñarles el principio y el propósito. Que pueden tener una identidad correcta sobre sus vidas, sobre sus corazones, porque una identidad correcta te llevará a un propósito cumplido. Pero cuando no hay una identidad correcta en nuestras vidas, no llegaremos al propósito cumplido por lo cual tú y yo fuimos llamados. Porque en medio de tanta asimilación se pierden los valores. Eso fue lo que sucedió precisamente con el pueblo de Israel. De las 10 tribus que se fueron, que se apartaron, que se asimilaron en medio de las naciones. ¿Qué es lo que hizo Roma por medio de Constantino cuando ellos entraron, cuando el pueblo entró? La cultura griega era muy dada a tener una asimilación. Para la cultura griega no importaba cuáles eran tus convicciones, tus prioridades, pero ellos hacían: tu Dios viene a ser mi Dios y mi Dios va a ser tu Dios. O sea, una asimilación de cultura. O sea, no importa. Entre todos aquí nos hacemos iguales, pero cuando el pueblo de Israel entró en aquel lugar y fueron oprimidos por medio de Constantino en aquel lugar, hubo una gran diferencia. Porque el pueblo de Israel no se permitía ser asimilado en medio de las naciones. Las demás culturas sí. Para el pueblo de Israel no era de esa manera.
Para el pueblo de Israel eran más importantes sus convicciones, su identidad como pueblo, que no permitió una asimilación. Y vemos que hubo tanto conflicto y tantas cosas. De Israel, cuando se paganizó entre las naciones, adoptó las costumbres de las demás naciones. Se olvidó de los principios, de los mandamientos que le correspondían a quién, a ellos. Tanto que es que el libro de Oseas habla de diferentes maneras. Y dice que Israel, dice, Efraín se mezcló, y Yahweh dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, si tú no me conociste? Y vemos tantas instrucciones que Yahweh da para el pueblo de Israel, pero vemos que en cierta manera Israel o Efraín se asimiló entre las naciones. Perdió su identidad. Cuando una persona pierde identidad, pierde su propósito. Cuando tú y yo perdemos nuestra identidad, que somos parte del pueblo de Israel, pues perdemos nuestra identidad como pueblo de tal manera a no saber y no conocer cuáles son los mandamientos, los principios que Yahweh tiene para nosotros como su pueblo, ni sus promesas que Él tiene para nosotros como su pueblo. Porque son nuestras. Son para nuestras vidas. Por el tiempo, déjame te resumo algo. Si tú puedes leer, puedes seguir leyendo toda la historia. Pero déjame continuar leyendo en esta parte. Dice, y habiendo, fíjate, cierto hombre de la casa de Leví tomó también esposa por una mujer levita. Fíjate que hay algo tan interesante. Porque la escritura se toma tiempo para especificar de dónde era él y de dónde era ella. Di conmigo, ¿por qué es importante preservar nuestra identidad como pueblo? Ambos eran de la misma fe, la misma convicción y de la misma creencia. La palabra dice, no unáis con yugo desigual. Y no solamente en lo que son negocios, pero también en nuestras vidas personales, en nuestras vidas en las que tú y yo nos relacionamos. Si tú quieres llamar la pareja de uno con el otro, fíjate, son los principios, los valores que la palabra ¿quién? Establece. Dice, no unáis con yugo desigual. Es importante que compartamos la misma fe, la misma creencia, di conmigo, y la misma fe. Cuando no se comparte la misma creencia, la misma fe, las mismas convicciones, hay diferencias. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú crees tanto que Yahweh es aquel que puede hacer las cosas y que puede cambiar las circunstancias, y que Yahweh es el único que puede sanar, y es por medio de la sangre de Yeshua que tú y yo podemos traer sanidad a la vida de una persona. Muchas veces hay conflicto. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces uno va a decir, vamos a orar, porque de Él viene la respuesta. Y la otra parte, ¿qué es lo que hará? Es mejor salir luego ¿con quién? Con el doctor, con el médico. Una parte dice, vamos a confiar en Yahweh, y la otra parte dice, vamos a poner nuestra confianza en el hombre. Porque de quien vienen los resultados, ¿de quién es? Es de Yahweh, no es de nadie más. La palabra dice, bienaventurado es el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh. Dice, porque él no verá el día malo. Dice, pero maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra confianza debe estar puesta en quién? En Él y no en las cosas. Vamos a continuar porque quiero entrar en algo. Dice, y al no poder seguir, dice, y habiendo concebido, dice, la mujer dio a luz, dice, a un hijo, y al ver que era un niño, dice, hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y al no poder seguir escondiéndolo, dice, tomó una arcilla de madera, dice, de acacia, la calefateó con brea y resina, y se colocó dentro de ella el niño, dice, y la puso, dice, en la ribera del río, dice, a poca profundidad. Mientras tanto, una hermana del niño, dice, se mantuvo a distancia para ver lo que sucedería. Dice, la hija del faraón había descendido al río, dice, a bañarse. Y cuando sus doncellas, dice, se paseaban por la ribera del río, dice, ella vio, dice, la arquilla en una parte poco profunda, dice, y mandó a sus doncellas a que la recogieran. Pero fíjate, en esta parte en la que tú y yo leemos aquí, número 1, en este capítulo no se menciona, nada más se menciona acerca de la hija del faraón.
no se habla acerca ni del nombre de la hija del faraón. Mas sin embargo, en diferentes libros, como en el libro de Jaser, en el Midrash, se le da y se le conoce con un nombre. Pero es interesante también notar que parte de ello se cree que esta hija de Faraón salió juntamente con todo el éxodo del pueblo de Israel. Cuando habían salido de la tierra de Egipto, esta mujer, la hija de Faraón, salió juntamente ¿con quién? Con todo ese pueblo que salió de Egipto. Ahora, si tú puedes mirar algo muy interesante en el 1 de Crónicas capítulo 4, versículo 17. Vemos que en el libro de Éxodo no se le conoce ni se le da un nombre a la hija de Faraón. Dice, los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer, Jalón. Dice, estos son los hijos de ¿quién? De Bitia, hija de ¿quién? De Faraón. Y se piensa que Bitia, quien era la hija de Faraón, salió juntamente con ¿quién? Junto con todo el pueblo de Israel en aquel exilio, en aquel éxodo, cuando salieron por mano poderosa, ¿por medio de quién? Por medio de Yahweh. Algo muy interesante que tú y yo podemos mirar. Vemos que en cierta manera la hija de Faraón cambió su creencia o sus convicciones ¿a quién? A ser parte a una hija de quién. Es más, la palabra Bitia significa hija de Yahweh, que es un nombre hebreo. Algo muy interesante que tú y yo podemos notar ahí. Que tal vez ahí está dentro de las escrituras y no lo habían mirado anteriormente. Pero el punto en el que quiero llegar, vamos a continuar, dice. Y la hija del faraón había descendido al río, dice, a bañarse. Dice, cuando sus doncellas, dice, se paseaban por la ribera del río, ella vio la arquilla, dice, en una parte poco profunda y mandó a sus doncellas a que la recogieran. Dice, cuando abrió ella y vio al niño, dice, he aquí el niño estaba llorando, dice. Entonces sintió compasión por él y dijo, este es un niño de los hebreos. Enseguida la hermana del niño, dice, preguntó a la hija del faraón, dice, iré a llamar. Fíjate, algo tan interesante que tú y yo podemos ver, dice. Enseguida la hermana del niño, dice, preguntó a la hija del faraón, iré a llamar a una nodriza de las hebreas, dice, para que te cría este niño. Entonces la hija del faraón le contestó, dice, ve luego. Dice, y la muchacha fue, dice, a llamar la madre del niño, dice, entonces le dijo a la hija del faraón, dice, llévate a este niño, dice, y me lo críes, dice, y yo te pagaré, dice, y tomando a la mujer al niño, dice, lo crió. Pero fíjate qué importante. Dice que tomando al niño, ella lo crió. ¿Qué es lo que había hecho la hermana de Moisés? Dice que cuando lo pusieron en el río, una de las cosas que hacía era que mirarlo, y cuando llegó hasta el otro lugar donde se encontraba el egipcio, se acercó la hermana de Moisés y le dijo a esta mujer, a la hija del faraón, dice, ciertamente, dice, déjame llamar a una mujer de las nodrizas para que te críe ¿quién? A este niño. Y dice, y fue y llamó a la mamá del niño. O sea, en otras palabras, Moisés se volvió a juntar ¿con quién? Con su madre, pero su madre también recibió la bendición de que mientras lo educaba y lo enseñaba, también recibió una remuneración por educarlo y por criarlo. ¿Cuántos vemos la gran bendición? Imagínate esto. ¿Cuántos de aquí educan a sus hijos? ¿Cuántos aquí son madres? Bueno, imagínate que tú como madre los educas y enseñas a tu hijo, y aparte de que lo estás educando y enseñando, todavía te pagan por ello. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Ahora, el punto en el que quiero llegar es, ¿qué dice Proverbios capítulo 1? ¿Qué dice Proverbios 1:8? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Quién instruye? Papá. ¿Quién pone los mandamientos? ¿Quién los enseña? Dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Quién enseña al niño? ¿Sabes que mamá enseña cómo? Con el ejemplo. Si tú puedes mirar dentro de la vida de Moisés, quien enseñó y dio los principios a la vida de Moisés, ¿quién fue? Fue su madre. ¿Su madre quién era? Era perteneciente de la casa de ¿quién? Dice en el capítulo 1. Versículo 1 del capítulo 2 dice que era de la casa de Leví, y su padre también era de ¿quién? De la casa de Leví. Ambos compartían la misma fe, la misma instrucción, la misma fidelidad y los mismos principios. ¿Por quién? Por Yahweh. Y quien los dieron a conocer, ¿a quién? A su hijo. Quien lo enseñó, quien lo educó, quien lo dio los valores, la enseñanza, ¿quién fue? Fue su madre.
Si tú te recuerdas la vida de Timoteo, cuando Pablo llama a Timoteo, dice que Pablo hace el llamado a Timoteo, pero le dice que Timoteo, no tengo la cita correcta, pero si me recuerdo te la digo, dice, a ver, Hechos 16, vamos a Hechos capítulo 16. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, dice, y estaba ahí cierto discípulo llamado ¿quién? Llamado Timoteo, hijo de una mujer ¿quién? Judía creyente, dice, pero de padre griego. ¿Quiénes eran los descendientes o la familia de este hombre, de Timoteo? Cuando Pablo llama a Timoteo, dice que después lo tomó, dice Pablo quiso que esto fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos, dice que había en aquellas regiones, dice porque sabían que su madre, dice que su padre era griego, dice conforme a todo, dice, y una de las cosas que Pablo habla, dice, me acuerdo de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, dice, los cuales, dice, compartieron y te dieron la fe que hoy tienes. Te lo estoy parafraseando. ¿Quién enseñó a Timoteo? Su mamá. ¿Quién era una mujer que? Judía, creyente. No nada más era judía, sino que era una mujer ¿quién? Judía. Quien dio los principios, los valores a quién? A Timoteo de una fe verdadera. ¿Quién fue? Fue su madre. Quien dio los principios y los valores a quién? A Moisés. ¿Quién fue? Fue su madre. ¿Sabes? Eso se transmite por medio del ejemplo. ¿Cuántos aquí, vuelvo a repetirlo, somos padres? Muchos. Y somos llamados a enseñar y educar a nuestros hijos. ¿Por quién? Por medio de nuestro ejemplo. ¿Sabes? El ejemplo habla más que 1000 palabras. Pablo dice, porque somos cartas abiertas y leídas por los hombres. Dice, escritas, dice Corintios, dice, escritas con tinta del Ruach HaKodesh. Yo puedo decir a mi hijo que yo tengo, tú tienes que conducirte de esta manera, tú no puedes decir malas palabras, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Y le puedo dar un montón de cosas y principios e instrucciones. Pero lo que él me ve haciendo a mí con el ejemplo es lo que él hará. Porque el ejemplo habla más que 1000 cosas y más que 1000 palabras. Porque somos llamados, cuando tú y yo somos ese ejemplo para la vida de ellos, ellos se mantendrán en una identidad correcta, para que ellos puedan cumplir los propósitos que el Padre le ha llamado sobre sus vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero sabes una cosa, no depende de nadie más, depende de nosotros. Yo siempre tengo el cuidado, y ahora más que soy papá tengo el cuidado. Si voy a hacer algo, tengo que ser consciente de lo que voy a hacer. Te voy a decir una anécdota que tengo. Y que tengo tan guardado. Hay una expresión que en español tú dices cuando algo pasa, cuando algo sucede. Un día estando ahí en la casa, se me salió, no sé qué miré, qué pasó, y era una expresión que yo utilizaba anteriormente. Y dije, su mecha, pero como una expresión de, lo que pasó, lo que sucedió. Terminé de decir la palabra, ¿y quién crees que la dijo? Su mecha. Y le digo, Daniel, dada sé que papá había dicho. Imagínate, eso fue una expresión que salió de quién? De mis labios, de que tengo que tener cuidado con lo que yo hablo y con lo que yo digo. Y no que hable cualquier montón de cosas. Pero es que siempre tengamos que tener cuidado con lo que hablamos y lo que decimos. Porque aunque yo le diga a Daniel, imagínate que yo le diga, no digas eso. O tú diciéndole a tu hijo, no digas eso. Pero de mis labios salen. Puedo decir muchas veces no lo digas, pero lo que se enseña, lo que se inculca como principios, como valores, es lo que ellos recibirán. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Que estadísticamente está comprobado, científicamente está comprobado que lo que un niño logra recibir entre los primeros del 1 a los 3 años y después de los 3 a 6 son los principios y las convicciones que el niño tendrá sobre su propia vida. Que todo lo que tú logramos hacer a favor de nuestros hijos, enseñarles los principios, las instrucciones y la palabra de Yahweh, son los principios y los valores que Él crecerá sobre su propia vida. Y mi pregunta es, como padres, ¿qué principios y qué valores estamos dando a la vida de nuestros hijos? O no solamente como padres, sino como abuelos también de la misma manera.
o sobre aquellos que tienen un lugar de privilegio de enseñar y de instruir a la vida de otros. Porque muchas veces, aunque no somos padres o no puedes ser padre o madre de una manera natural, muchas veces cargas sobre ti mismo el poder para enseñar y para instruir a la vida de otros, que nuestras vidas sean para dar un valor diferente y una identidad diferente para aquellos que nos escuchan cuando lo entendemos. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras vidas y más en medio de esta hora en la que tú y yo estamos viviendo. ¿Cuánto lo entendemos? Y por el tiempo llego aquí, mucho que tú y yo podríamos sacar todavía del libro de Moisés, de cuando Yahweh le dio a conocer a Moisés, cuando Yahweh lo llama sobre aquel lugar, y vemos que en aquel lugar en el que lo llama es precisamente en el monte Sinaí, en el que Yahweh nuevamente lo llama y dice: este pueblo lo reunirás nuevamente aquí, donde Yahweh, después de que salen de ese éxodo, Yahweh en el monte Sinaí los da los mandamientos, las instrucciones para el pueblo de Israel, con muchas cosas tan hermosas que tú y yo podemos sacar. Pero si algo podemos quedarnos con este día es: ¿qué identidad estamos dando a nuestras descendencias? Tenemos la dicha y la oportunidad de enseñar y de criar ¿a quién? A nuestros propios hijos, a nuestras descendencias. Y con nuestras manos, Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción sobre nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que solamente con una identidad correcta podemos llegar a un propósito cumplido en nuestras vidas. Que en nuestras vidas, en nuestros corazones, están los principios dados por tu palabra. Que aunque tenemos padres, Padre Yahweh, terrenales, los cuales nos han educado y nos han enseñado conforme a su parecer, conforme a su intelecto, Padre Yahweh, conforme a sus capacidades, y lo han hecho, Padre Yahweh, de una manera pensando que era lo mejor para nuestras vidas. Padre, gracias por la vida de ellos, por la vida de nuestros padres. Pero que nuestra identidad sea como las de hijos tuyos, como parte del pueblo de Israel que carga, que porta tu nombre sobre nuestras propias vidas. Que en nuestras vidas pueda estar formado tu carácter, que puedan estar tus valores, tus principios, que pueda haber una identidad correcta que nos lleve, Padre Yahweh, a tener propósitos cumplidos sobre nuestras vidas. Que sea tu identidad, Padre Yahweh, la que nos lleve a conquistar las cosas. Que sea el temor tuyo, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. De sobre todas las cosas agradarte a ti, Padre Yahweh, no a los hombres. De no asimilarnos en medio de una cultura en la que vivimos y en la que estamos tan sumergidos. Pero que seamos como esas, Padre, como esas mujeres que decidieron aguardarte a ti, temerte a ti por sobre todas las cosas, y tú las bendiciste. Que de la misma manera que haya el temor en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que ese temor que haya en nuestras vidas y en nuestros corazones nos lleve a ser personas, Padre, que podamos alcanzar la bendición tuya. Que en medio de este mundo, Padre Yahweh, que está en tanto caos, podamos ser luz, Padre Yahweh, para otros. Que a través de nuestro ejemplo, que a través de nuestra enseñanza, podamos dar la imagen correcta y un propósito correcto a aquellos que vienen detrás de nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, que es la sabiduría delante de todos los ojos de las naciones. Que esta sea nuestra sabiduría, tu palabra, tu instrucción, para que podamos ser un pueblo bendecido y un pueblo próspero todo lo que hagamos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Levanta hombres y mujeres en este lugar, padres y madres, que puedan cargar tus convicciones y los valores de tu palabra. Que esos valores y que esas convicciones sean pasadas de una generación, Padre Yahweh, a otra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre, porque confiamos y creemos que nuestros hijos crecerán con una convicción, con una identidad correcta sobre sus vidas. Que aunque pueda haber tanta asimilación en medio de este mundo en el cual les están naciendo y están creciendo, que sean tus principios, tus valores, trayéndoles una identidad sobre ellos.
que puedan conducirse dignamente como es digno de ti. Hijos temerosos delante de ti. Hijos que sean hacedores, Padre Yahweh, de tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, porque creemos que así serán y que así crecerán en medio de este mundo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.